Listo. Bien, ya estamos con la grabación nuevamente. Bien, para el ejercicio número 30 nos dice determine la orientación del eje cardíaco en referencia al electrocardiograma mostrado. Bien, vamos a hacer el método de cuadrantes. Primero el método de aproximación, es decir, donde vamos a revisar el vector 1 y el vector AVF. ¿Por qué revisamos los dos? Porque el vector 1 tiene la orientación prácticamente horizontal y el vector AVF tiene la orientación vertical, ¿no? Donde AVF positivo es para abajo, ¿sí? AVF negativo es para arriba, a su vez 1 positivo es hacia la derecha y 1 negativo es hacia la izquierda. Bien, entonces según este método, vamos a dar una aproximación de dónde está el eje. ¿Ok? Aquí no lo vamos a poder obtener con exactitud, pero igual les hago recordar, ¿no? Muy bien, entonces para esto, ¿qué hacemos? Observamos el vector 1. Como el vector 1, mírenlo, acá está el 1, es predominantemente positivo. ¿Ok? Es positivo, ¿por qué? Porque está mirando hacia arriba. ¿Qué es lo que miramos? Miramos el complejo QRS, específicamente la orientación de la punta R. Tiene una amplitud hacia arriba, ¿no? Se desplaza hacia arriba, una deflexión positiva entonces. Bien, entonces quedamos en que 1 es positivo. Correcto, si 1 es positivo, a la hora que yo voy a hacer la crucecita, ¿sí? Ubico el vector 1 positivo, es decir, voy a tener este vector, ¿no es cierto? 1 positivo es este de acá. Ya no le coloco la otra flecha a la derecha, perdón, a la izquierda, porque corresponde solo la flecha de la izquierda. Es decir, solo colocamos una de las dos en cada plano, ¿no? En cada eje. Es decir, en el eje horizontal ya hemos colocado la flecha de la derecha que le corresponde al vector 1 positivo. Bien, y luego observamos AVF. AVF vemos también que es positivo, es predominantemente positivo. Entonces, ¿no? Siempre observamos el QRS. Entonces, como es una deflexión positiva, también es positivo. Bien, ¿para dónde está AVF positivo? Aquí abajo. AVF positivo. Bien, entonces, como en este método, las dos cabezas de flecha determinan el área o la zona, que en este caso corresponde esta de acá, la intersección hacia donde apuntan las cabezas de flecha. Es decir, si yo trato de dibujar un vector que represente uno solo, ¿ok? Es decir, si mezclo 1 y AVF, el vector se encontrará más o menos por acá. Si lo represento por uno solo, es este de aquí, ¿ok? Recuerden que siempre forman más o menos un triángulo, ¿no? Sino que esto, bueno, a ver, más o menos miren la imaginación, en realidad está sucediendo esto, ¿no? Está sucediendo algo así, ¿ok? Donde esta hipotenusa, se puede decir, es el vector cardíaco. ¿Ok? Este de acá es el vector del corazón. Bien, esa es la explicación. Ok, entonces, ¿de qué nos sirve esto? Nos ayuda a estar más seguros en qué cuadrante se encuentra. Justamente el cuadrante que se encuentra entre 0 grados y 90 grados, estamos hablando del cuadrante del eje normal. Esto le corresponde al eje normal del corazón. ¿Ok? Que puede ser cualquier valor. Puede ser 0, puede ser 10, 20, 30, 40, cualquiera. O 65, 75, hasta llegar al 90. Porque la definición del cuadrante es esto, ¿no? Eso ya se supone que es de su teoría que tienen que haber revisado, ¿no? Estamos totalmente en la práctica. Muy bien. Entonces, igual no nos ayuda porque a lo mucho estamos descartando la alternativa A, ¿no? Y la alternativa D o E, bueno, por ahí hay un error en el tipeo, la última, pero igual nos queda, puede ser 0, puede ser 60, puede ser 90, porque está de todas maneras en este rango, ¿no? Bueno, aquí probablemente sea 60, ¿no? Porque para que sea 1, perdón, 0 o 90, para que esté en el límite, bueno, bastante difícil, pero vamos a comprobar.
Bien, ahora sí vamos al segundo método y más exacto. Voy a volver a tomar esta imagen para encontrar el método más exacto. Muy bien. Entonces, a ver, ya estamos acá. Bien. Voy a recordar qué hacemos acá. Ya, listo, ya está. Para que llegue la pregunta. Perfecto. Muy bien. Entonces, en el método de encontrar el eje con exactitud, hay pasos, ¿no? El primer paso es buscar, ¿okay?, el QRS ISO o más ISO, porque puede haber más de uno, o puede que no exista. Si no existe el QRS ISO, simplemente no podemos hacer este procedimiento. Haríamos otro, ¿ok? Más complejo, pero ya no lo vamos a explicar, ¿ok? Está en Guyton, pero simplemente si no hay ISO, tendremos que dar una aproximación. Pero para este caso en específico, por ejemplo, aquí vemos, a ver, vamos a analizar uno por uno. En este caso, el, el vector 1, vamos a ver uno por uno, ¿ya? El vector 1, o vamos a verlo acá arriba mejor primero para no manchar. Entonces vamos a buscar una ISO acá. Vemos que el vector 1 es predominantemente positivo, vector 2, deflexión positiva, vector 3, aunque pequeñito, pero está hacia arriba, deflexión positiva, el AVF positivo está hacia arriba, y el AVR, miren el AVR, negativo, pero bien negativo. En cambio, fíjense, observen AVL, miren este de acá, miren este trazo de acá. Entonces, ese es el caso de un QRS ISO. ¿Okay? El único que tiene aquí no hay manera de perderse, es el AVL. ¿Cuándo es un QRS ISO? Cuando más o menos la deflexión positiva y negativa es la misma. Es decir, tanto la punta R y la punta S, ¿ok?, más o menos tienen la misma distancia, ¿sí? Eso es un QRS ISO. Entonces podemos ver que el QRS ISO se encuentra en AVL. Bien, según este método, nosotros vamos a trazar de nuestro sistema exaxial una línea que cruce a el vector donde hemos encontrado nuestro QRS ISO, que en este caso corresponde al AVL. Bien, entonces vamos a buscar cuál es el AVL. El AVL, si no me equivoco, pasa por acá, donde este es el AVL positivo y bueno, este es el AVL negativo. ¿Okay? Tiene su grado, ¿sí?, sus ángulos. En este momento no es relevante el ángulo de aquí porque no lo vamos a usar, ¿sí?, pero más o menos se encuentra ahí en el sistema exaxial. Bien, pero no nos va a servir todavía. Lo que nos va a servir es, en el paso número 2, es trazar perpendicular, vamos a ponerle a 1, al paso 1, porque eso va a variar. Bien, entonces, si trazamos la perpendicular que estaba en AVL, es decir, la línea que forma 90 grados, ok, vamos a ponerlo en color azul, entonces nos vamos a encontrar con esta línea de acá. ¿Okay? Aquí se supone que formó un ángulo de 90 grados por cualquier lado donde lo miren. ¿Okay? Forma un ángulo de 90 grados. Bien. Ahora, ¿cómo sé qué vector le corresponde? Por lo general es el electro que te da el orden. Por ejemplo, a la VL se le opone el vector 2. Al vector 3 se le opone el AVR. Al vector AVF se le opone el vector 1 y viceversa. Al vector 1 se le opone el vector AVF, etcétera, etcétera. ¿Ya? En este caso, el vector que se le opone a AVL es el vector 2. Entonces yo estoy trazando aquí vector 2 positivo y el vector 2 negativo, ¿cierto?
pero todavía no sé cuál es. Todavía no sé si es el 1 positivo o el 1 negativo. Voy a borrar estas flechitas para que no los confundan, ¿ok? Bien, ¿y qué hacemos como último paso? El último paso es observar, en este caso, el vector o la orientación del vector que acabo de encontrar en el paso 2. O sea, voy a observar a qué vector. Para este ejemplo, voy a observar al vector 2. Muy bien, y lo observo. Vamos a poner unos ojitos acá. Ahí están los ojitos. Y estoy mirando a mi vector 2, que es positivo. ¿Ok? Eso es lo único que hay que mirar. Su polaridad, su orientación, la deflexión. Si es una deflexión positiva, entonces yo me quedo con el vector 2 positivo. Es decir, de este mismo gráfico, o si no, para no confundirlos. Un segundito, a ver, ojalá se pueda borrar. Ya, genial. Bien, entonces hacemos un último pasito por acá. ¿Dónde estoy? Un último dibujito, ¿ok? Y en este último dibujito, de todas las líneas que ya había hecho, vamos a colocarle de nuevo las líneas. Ahí está. Bien. El único vector que me interesa, vamos a volver a usar el color rojo, es este de acá. Este de acá que lo estoy pintando de rojito, ese de aquí. Y ahora sí le coloco su cabeza de flecha. Muy bien, ahí está. ¿Por qué me interesa ese? Porque es el último vector que estoy revisando, el vector 2. Y es 2 positivo porque así lo veo en el EKG. Finalmente, lo que me queda hacer es buscar en el sistema exaxial cuál es el ángulo del vector 2. El ángulo del vector 2 es 60 grados. Ahora, si lo hacemos coincidir, siempre es bueno hacerlo coincidir con el anterior. Recuerden dónde iba a caer, en un eje normal, o sea, entre 0 y 90. Y efectivamente 60 es el eje, es parte del eje normal, ¿cierto? Entonces coincidió, quiere decir que todo lo hice correctamente. Respuesta es más 90 positivo. Bien, de todo lo que he explicado, se supone que ustedes tienen que tener o saberse el sistema exaxial. Ahorita les voy a mostrar el famoso sistema exaxial. Bien, es decir que para resolver, para resolver este tipo de ejercicios, disculpen, sí o sí necesitan, vamos a copiarlo por acá, ahí está, como cuadrado, bien, más chiquitito, ahí está, por acá, listo. Entonces, esto de acá es fundamental que ustedes deban saber, porque pueden hacer todo el procedimiento, pero si no saben dónde está el vector 2, a qué ángulo, bueno, ya estarían perdiendo una pregunta, ¿no? Entonces, fíjense que, aunque no figuren, se supone que aquí están cada vector. Es más, vamos a tratar de completarlo. Yo después les voy a alcanzar esto de acá con las anotaciones que estoy realizando, ¿ok? Y el video también de paso, porque justamente creo que estoy grabando, sí está grabando, ya. Bien, entonces fíjense que aunque no esté escrito, por ejemplo, miren, observemos el vector 2. Vector 2, ya yo sé que es 60 positivo, 2 positivo, 60 positivo, pero fíjense que si yo cruzo al otro lado, me encuentro con este de acá, con este de menos 120. ¿Y quién es menos 120? Es el vector 2 negativo. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que encontrar la manera, la táctica, no sé cómo, pero esto tienen que sabérselo. Por ejemplo, miren, el vector 3 es más 120 positivo, por lo tanto, el menos 60, si es que yo voy hacia arriba, este es el vector 3 negativo. ¿Ok? Bien, no todos los vectores positivos coinciden con ángulos positivos. Por ejemplo, ¿quién no? Bueno, la mayoría sí, ¿ok? La mayoría sí, pero les voy a dar las excepciones de quién no. Son justamente
el AVL, fíjense que el AVL positivo tiene un ángulo negativo, menos 30. Y más bien el AVL negativo tiene un ángulo positivo, más 50. Entonces, mucho cuidado ahí, ¿ok? Mucho cuidado. Igual otra excepción es el AVR positivo, ¿ok? Estos dos son excepciones, o sea, en cuestión de ángulos, ¿no? Del signo del ángulo. Entonces, este AVR positivo, su ángulo es menos 150. Y aquí, por ejemplo, tenemos el AVR negativo, cuyo ángulo es más 30, ¿ok? Entonces, mucho cuidado ahí con eso. Muy bien, sigamos resolviendo los ejercicios. Pregunta 31 nos dice, respecto al eje, ya lo podemos resolver, ¿no? Al eje y al ritmo del paciente, marque lo correcto. Muy bien, ya sabemos cuál es el eje, ¿no? El eje es normal, entonces por aquí ya tenemos parte de la pregunta. ¿El eje está desviable a la derecha? No. ¿A la izquierda? No. ¿Está en posición extrema? No. ¿No es posible determinar el eje? No. Yo creo que ya nos va a salir directamente, pero revisamos el ritmo. ¿Cómo revisamos el ritmo? Bueno, en este caso es un poco de repente difícil de comprobar aquí el ritmo porque no hay muchos QRS ISO, pero la idea es que el tamaño de cada punta R debería ser el mismo. Entonces, más o menos, podemos de repente verificar, bueno, ¿no? A ojo de buen cubero, que más o menos, parece que fuera el mismo tamaño, ¿no? La misma distancia. Entonces, si comprobamos que es la misma distancia, entonces diremos que es un ritmo regular, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, la respuesta a la 31 es la A. Bien. Bien, pregunta 32. La pregunta 32 nos dice, en el EKG mostrado, la muesca de calibración tiene. Ajá, nos preguntan por la muesca de calibración. Vamos a copiar uno de estos. Lo vamos a copiar por acá. Pero no necesitamos todas porque fíjense que la muesca de calibración es esta de aquí. ¿Lo ven? Es un cuadradito, un rectángulo, perdón, que inicia en cada derivación. Es la misma. Fíjense que está acá. ¿Ok? Pero entonces, suficiente con ver una de ellas. No necesitamos todo, ¿no es cierto? Entonces, para esto yo voy a recortar la imagen. Vamos a recortarla. Ahí está. Para concentrarnos solo en la muesca de calibración. Listo. Entonces aquí tenemos la muesca de calibración. Curioso, ¿no? Nos preguntan sobre eso, pues no hay que dar nada por sentado, entonces hay que resolver. Bien. Entonces, la muesca de calibración, ¿ok? Podemos contar aquí, por ejemplo, un cuadrado entero. Aquí vemos que sobran unos 3, ¿no? Cuadrados pequeños. Me parece que hay 3 cuadrados pequeños y 2 por acá. Generalmente la muesca de calibración mide, ¿ok? Es así, de esta manera. Y mide, teóricamente, ¿no? Incluso en las diapositivas, mide 10 cuadraditos pequeños. ¿Ok? 10 cuadraditos pequeños. Ya sabemos que en cuestión de amplitud, o sea, de voltaje, un cuadradito pequeño mide 0,1 milivoltios. Eso lo vimos en su momento. Eso significa que si tengo 10, ¿ok? 10 cuadraditos pequeños, pues yo voy a multiplicar 10 por el valor de 0,1 milivoltio. Bien, 0,1 es como decir 1 sobre 10, ¿no? Milivoltios, ¿ok? Entonces voy a eliminar acá y ¿qué me queda? Milivoltio. Ahí está. Bien. Significa que la muesca de calibración en amplitud, ¿ok? O sea, en voltaje, mide 1 milivoltio. Muy bien. Tenemos posibilidades la A, la B, la C. Bien. Todavía nos falta seguir revisando. Ahora, la muesca de calibración, así como tiene una altura, tiene una base. Ahora lo que vamos a encontrar es el valor de esta base.
Generalmente, esta base tiene 5 cuadraditos pequeños. Y efectivamente, si ustedes ven acá, si vemos de acá hasta acá, es como decir un cuadrado grande. ¿Estamos de acuerdo? Un cuadrado grande. O acá abajo mejor. Aquí le ponemos un cuadrado grande. Pero un cuadrado grande ya saben que es 5 cuadrados pequeños. ¿Por qué utilizo cuadraditos chiquitos? Porque sabemos que el valor de un cuadradito chiquito en tiempo, jóvenes, a ver si recordarán, en tiempo, ¿cuánto valía? Era 0.04 segundos. Ese valor es un valor que no deben olvidar. En este caso, no deben olvidar, lo voy a colocar en rojo, esto, que en amplitud un cuadradito pequeño vale 0.1 milivoltios y en tiempo vale 0.04 segundos. No lo confundan por favor con el método para obtener la frecuencia cardíaca. Ahí era 0.2, pero esa es otra cosa. Ya, mucho cuidado. Ahí era proporcionalidad. Pero es preferible que ustedes sepan siempre bien esto de acá. Esto sí es lo correcto. Muy bien, como tiene 5 cuadraditos, bueno, hacemos la multiplicación de 5 por 0.04. Bien, segundos, ¿no? Bien, 5 por 0.04 sale 0.20 segundos. Bien, pero 0.20 se puede expresar también como 0.2 segundos. Cualquiera de los dos es correcto porque 0 a la derecha de los decimales no vale nada. Entonces ya como que se nos acortan las posibilidades, ¿no es cierto? Probablemente la respuesta sea la C, porque es la única que contiene los dos que ya hemos obtenido. Sin embargo, vamos a completar el ejercicio y aquí nos habla de una velocidad. Aparte nos habla de una velocidad que dice, bueno, velocidad de 10 milímetros por segundo o 25 milímetros por segundo. Hay dos opciones. ¿De dónde sale la velocidad? Pues justamente sale de esta última proporción donde, voy a repetir acá, donde el tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo. Bien, en tiempo, a ver, permítanme, voy a revisar si hay alguien para unirse. Así, ya está. Bien, entonces, en tiempo vamos a escribir la misma proporción. ¿Dónde estamos? Ya, acá. Dice esto, un cuadradito pequeño es igual a 0,04 segundos. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Bien. Pero yo quiero saber ahora, en un segundo, cuántos cuadraditos pequeños hay. ¿Ok? Porque, ¿para qué? Para que me salga la velocidad, para que me salga la distancia. Es decir, yo voy a hacer algo bastante sencillo, creo que ya lo hice anteriormente. ¿Cómo hago aquí esta proporción para dejar al segundo solito? Fácil, yo digo esto, un cuadradito pequeño va a pasar a dividir 0,04 y aquí me va a quedar un segundo, ¿no es cierto? Porque este aquí está multiplicando el 0,04, yo lo paso a dividir. Bien, haciendo esto, entonces, vamos a ir al revés, ¿no? Vamos a ir acá por la izquierda. Soy medio árabe hoy día. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos que un cuadradito chiquito, ok, ya saben que esto es entre 1, o sea, estoy haciendo, ¿cómo se llama? Es una fracción, ¿verdad? Y el 0.04 se puede expresar como 4 entre 100. ¿No es cierto? Estamos acordando de secundaria. Pero recuerden que aquí hay producto de extremos y producto de medios. Es decir, que me va a quedar así, miren. 100 por 1 me queda 100 cuadradito, dividido entre 4 por 1, 4. Ajá. Y esto es 25 cuadraditos. Quiere decir que, ok, traduciendo todo esto, quiere decir que 25 cuadraditos chiquitos van a alcanzar o van a pasar en un segundo. ¿Ok? Ahora, doctor, pero está en milímetros. Pues ya saben que cuánto mide en distancia un cuadradito, eso faltó, un cuadradito pequeño. En distancia, ¿cuánto mide? 1 milímetro. Por eso se llama papel milimetrado milimétrico.
Eso significa que 25, y ya saben que esto mide 1 milímetro, ahora sí ya saldría la velocidad. 25 milímetros en 1 segundo. ¿Ok? No se asusten, no se preocupen, que nadie les va a decir calcule la velocidad y les van a colocar esto. No, simplemente les estoy explicando. Este es un valor que de ahora en adelante, bueno, por lo menos lo que dure hasta su examen teórico y práctico, pues van a saber que, que la velocidad de un EKG es 25 milímetros por segundo. Lo que acabo de explicarles simplemente es la demostración de cómo se obtiene la velocidad, que no es el fin del mundo, es simplemente un pequeño cálculo. Muy bien, al final, esto es algo teórico. Generalmente en una muesca de calibración que tenga 10 cuadraditos para arriba y 5 cuadraditos de base, la respuesta es que tiene una altura de 1 milivoltio, 0.2 segundos y una velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Ok? Sin embargo, yo les estoy dando ahí su demostración. No se vayan a asustar. Bien, esos eran los más difíciles, porque ahora vienen los más sencillos. ¿Ok? Sí, estos son súper sencillos. Dice, indique el pulso que esperaría encontrar en la arteria radial derecha del paciente. En el caso clínico no nos hablan de ninguna obstrucción, no nos hablan de algún problema arterial, ¿ok? De repente alguna disección, alguna, qué sé yo, ateromatosis, aterosclerosis, nada. Como no nos mencionan nada, y tampoco tendrían por qué, serían enfermedades, ¿no? Entonces, por lo general, en una persona sana, la frecuencia cardíaca debe coincidir con el pulso arterial. ¿Ok? Debe coincidir. Bien, como ya habíamos obtenido antes que la frecuencia cardíaca, bueno, nos salió varias cosas, ¿no? Nos salió 63,5 creo, o 62,5, ajá. Y por ahí llegamos a la conclusión de que más o menos era 65, por lo tanto, es la misma respuesta, ¿ok? En este caso, ¿de dónde lo iba a sacar? Porque en el caso clínico no dice por ningún sitio. Se supone que si la pregunta es esa, tengo que sacarla del EKG, ¿ok? Si directamente diría, ¿cuál es el pulso del paciente? Tendría que salir directamente del EKG. Bien. Entonces ya está la respuesta de la pregunta 33. Vamos a la pregunta 34. Bien, la pregunta 34 dice, indique la presión, perdón, la presión de pulso del paciente. Bien, ahí necesitamos un solo dato, que es la presión arterial del paciente. Entonces vamos a copiar la presión arterial del paciente. Dice que es 160. Bien, entonces vamos a colocarlo acá de dato. Ahí está. Esta es la presión del paciente. La voy a colocar en un colorcito verde. Ahí está. Muy bien, verde. Un poquito más grande para que se note. Listo. ¿Cuál es la presión de pulso? Pues la presión de pulso, vamos a hacerla por acá, es algo bastante sencillo. Es la diferencia de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Esto es pues regaladísimo, ¿no? Porque aquí sería 100 menos 60 y me da una presión de pulso de 40. Obviamente las mismas unidades, milímetros de mercurio. Ya está, esta de aquí no tiene por qué ser ningún problema, ¿ok? Entonces presión de pulso ya descontado, ¿ya? Esa ya tienen su puntaje prácticamente regalado, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, la que podría ser un poquito, uy, ¿qué pasó? La que de repente podría ser un poquito más difícil de lo usual es la presión arterial media. Para la presión arterial media requerimos una fórmula, ¿okay? Que está por acá. Voy a llevar ese abajo. Listo, acá está. Muy bien, vamos a colocar la presión arterial media, pero por acá.
Vamos a dejarle un espacio. Está en cámara lenta mi computadora. Bien, entonces la presión arterial media, ¿ok? La PAM, mejor dicho, no es otra cosa que una vez, o sea, una vez la presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica, y como han sumado, ok, para que se acuerden, ¿no? Un PAS más 2 PAT lo dividen entre 3, ok, y ese es el resultado. En este caso reemplazamos, muy bien, ya sabemos que la PAS es 100, la del paciente, ¿no? En este caso, de la paciente, perdón, más 2 veces 60, listo, muy bien, y esto lo vamos a dividir entre 3. Listo, seguimos por acá, esto nos va a salir 100 más 120, muy bien, dividido entre 3. Muy bien, esto termina siendo 220 entre 3. Otra vez un problema porque 22 no se puede dividir exactamente entre 3, entonces no es múltiplo, pero podemos acercarnos, es decir, un número entero. Aquí sería al revés. Como es una división entre 3, al que trabajo es al superior. Es decir, este 220 yo voy a tratar de convertirlo en un número que se pueda dividir entre 3. Hay varias maneras. Por ejemplo, podría de repente yo decir, a ver, sería, bueno, mejor hagamos la que para mí es más rápida, ¿ok? Busco un número entero que se pueda dividir entre 3 en la parte superior. En este caso, 210, ¿ok? ¿Y qué me sobra? Me sobra 10 entre 3, de esta manera. Pudo haber sido también 219 más un tercio, como quiera, ¿ok? También hubiera podido ser 219 entre 3 más un tercio, ¿ok? Sería lo mismo, ¿por qué? Porque 2 más 1, 3 más 3 más 9, 12, y 2 entre 3 sí se puede, por lo tanto es múltiplo de 3. Bueno, cualquiera de las dos. Entonces, si hacemos esto, esto nos da 7, pues, ¿no? O sea, 70. Bien, y 10 tercios, lógicamente tienen que saber ustedes la división entre 3. Si es un tercio, ya saben que es 0,3. Si es 10 entre 3, obviamente será 3,3, ¿cierto? Bien, aquí hubiera sido, bueno, si fuera 219, aquí es 7 para acá, 73, listo, entonces esto me da 73,3 y esto es igualito, 73,3. Bien, cualquiera de las dos formas. Entonces tenemos la respuesta que es la alternativa D. ¿Ok? Bien. Listo. O si no, como les digo, ¿no? Lo más rápido posible, pues lo más cercano. Aquí nomás en 210 ya dividido entre 3 es algo cercano al 70, un poquito mayor. Entonces, de frente aquí, porque 83 tendría que ser 240, ¿cierto? Más de 240 para que sea 83. En fin, hay varias maneras de hacerlo, de llegar a la respuesta, ¿ok? Lo importante es que no tengan temor en este caso de los números. Muy bien, muy bien.